Muy poco podremos hacer si existe el desempleo, si las casas no tienen agua corriente, si no hay cloacas, etcétera, etcétera. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Estamos con Pablo Acrogliano, presidente de la Asociación de Profesionales del PENA. Pablo, ¿es así? Sí, buenos días. ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy neumonólogo. Bien. Pablo, hace unos días, hace un mes, un poquito más, renunciaron médicos al PENA. ¿Por qué no quieren trabajar en el PENA los médicos? Bueno, es una pregunta interesante y difícil de contestar. Uno debería preguntarse qué es lo que pasó, que la ecuación por la cual uno elige lo público se ha alterado y por la cual ahora eso no ocurre. Nosotros esto lo hemos planteado hacia adentro en el hospital y nosotros decimos, antes uno, ¿por qué elegía? Yo hace 21 años que trabajo en el hospital y yo preguntaba, digo, ¿por qué elegí el hospital? ¿Por qué elegí trabajar en lo público? Bueno, uno elige trabajar en lo público primero por el ambiente laboral, ¿sí? El ambiente no tiene que ver con lo edilicio, ¿no? Sino que tiene que ver con la gente que uno conoce, cómo trabaja, el codo a codo, el desafío de la patología rara, digamos, o poco frecuente que cae en los hospitales como el PENA, que es un hospital intersonal, el compañerismo, la solidaridad, las guardias. Eso es el ambiente laboral. Sí, yo tengo entendido que cuando estudian es como que el hospital es, ¿no? Lo hablaba el otro día con la directora del PENA, que hay como una mística del hospital, de querer estar en ese lugar, ¿no? Sí, a eso iba. Sí. Uno lo que tiene es mística. Claro. ¿Y la mística de qué? La mística del trabajo en equipo. ¿Sí? La otra variable de la ecuación es la asistencia. Y la otra variable es la capacitación. Uno estando en un hospital como el PENA tiene acceso al top. Nosotros decimos estamos en la cresta de la ola, en lo que tiene que ver con capacitación y las posibilidades, no de acceso porque lamentablemente el hospital no te lo da, te lo tenés que pagar vos, pero uno está en la vidriera, digamos. Y finalmente el salario. Cuando esa ecuación se rompe, en donde la demanda, ¿sí? La asistencia es la que cubre el 80 al 90% de esa ecuación, ¿sí? Bueno, el ambiente se cae, o sea, no hay ambiente, no hay dificultades para la capacitación y obviamente el salario, si antes estaba mal, ahora está peor. Digamos, esto es algo que lo venimos ver desde hace mucho tiempo. Bueno, ahora explotó, ¿por qué? Porque también cambió la dinámica de lo que es el hospital y la dinámica de lo que es la cabeza de los residentes y de los médicos jóvenes. ¿Sé que perdieron la mística Bien, yo creo que por un lado sea esto del famoso capitalismo y nuestro amigo Carlos Saúl, donde la salud pasó a ser un bien de consumo. Yo me acuerdo que en una época estaban los directores y dejaron de ser pacientes los pacientes, eran usuarios. Y nos dieron un cartelito que nos decían Quality Millennium, teníamos los certificados de calidad y éramos bárbaros. Entonces, es más, el hospital salió premiado porque no gastaba. Como dice Dolina, ¿no? Dolina lo carga Rolón, ¿lo conocés? Él dice, ahí cuando usted va a los clientes, y Rolón dice, son pacientes. No, son clientes, le dice. Exacto. Entonces, eso empezó a dejar se empieza a romper la ecuación y el hospital se empieza a vaciar. A esto le tenemos que sumar que con la crisis los planteles de planta permanente no se empiezan a cubrir. Y ahí empieza lentamente a desangrarse el hospital. Vos me decís que esto viene de la época de Menem. Sí, disculpa, por lo menos. Sí. A esto se le suma otra cosa más, que cambió la metodología dentro del hospital. Antes había servicios. Vos tenías servicio de neumonología, el servicio de cirugía, y cada uno tenía su lugar en donde se desarrollaba. Ahora cambió eso y ahora se llaman cuidados progresivos. O sea, los pacientes son de todos, siempre fueron los pacientes de todos, digamos, ¿no? Pero ahora son de todos y son de nadie.
¿Por qué? Porque están en un nivel de cuidado. Eso, si uno, ¿cómo es lo que ocurre siempre? Esto las ideas son buenas, pero cuando las implementan lo hacen muy mal. ¿Por qué? Porque esto tiene, vos imagínate que tiene que haber un consenso para que esto pase y hay que trabajarlo. Si en tu administración no lo lograste, pero hay que seguir trabajándolo en el hospital. Entonces, esto que es una idea buena porque es para optimizar el trabajo, porque no es como si tuviera, es como Bahía Blanca, tener tanto tomógrafo. Porque si hay 3 o 4 tomógrafos, alcanzan, ¿sí? Bueno, pero esto lo hicieron precisamente porque no había personal. Entonces, lejos de ser una medida para mejorar el hospital, fue para seguir tapando agujeros. Entonces, bueno, el hospital está en franca caída desde hace mucho tiempo. Los médicos de ahora lo que dicen es, por lo que a mí me da el hospital, prefiero quedarme en mi casa. Claro. Ahora, Pablo, vos decías que esto viene de la época de Menem, y durante el kirchnerismo, que supuestamente tenía políticas más populares o más acercadas a los marginados, ¿no cambió? No, esto es... nosotros siempre decimos, esto es sistemático. La política de salud, si es que hay una política, o precisamente la política es que no hay política. Y esto es sistemático. Y yo creo que esto tiene que ver con 2 cosas. Una es que no está problematizada la salud. Esto recién lo hablábamos fuera de micrófono. Sí. Yo siempre pongo este ejemplo. 78 hospitales en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánta gente crees vos que por día pasa por un hospital? Decí cualquier número. Sí. 100 personas. ¿Te gusta? 100, 30, 50. Multiplicalo por 78. ¿Cuántos escuchás vos que se quejan? Poquito, muy poquito. Bueno, esto, pon este papel en la mesa de un funcionario. No tiene problema. Claro. Entonces, y desde hace mucho tiempo, el mandato es a los directores que no haya lío. Ahora yo digo, cambian el modelo de plancha. Claro. Nosotros vulgarmente decimos eso. ¿Por qué? Y aparte porque esto puede empezar a cambiar cuando la dirección no sea elegida a dedo o por lo menos sea elegida con consenso. Obviamente, si yo te pongo a vos en la dirección, vos me vas a responder a mí, no vas a responder a las necesidades de abajo. Claro. Entonces, mientras esto ocurra, y es muy difícil revertir esto, muy, muy difícil. ¿Y por qué la gente no se queja, Pablo? Porque está naturalizado esto. Yo creo que esto seguimos administrando, seguimos siendo pobres mentalmente y estructuralmente, pero digamos, seguimos siendo pobres en lo que tiene que ver con la comunicación y está naturalizado. Es decir, parecería que con que alguien te vea y en 2 minutitos te diga qué te pasa, qué tenés y te saque, parecería que eso es la atención. Es decir, el concepto de salud, primero hay que definirlo. Hay que definir yo siempre cuando me preguntan, digo, tenemos que saber qué salud queremos para Bahía Blanca. Mira, no te digo para Bahía Blanca y la región. ¿Qué salud? Nosotros tenemos desventaja y una gran ventaja. Nuestra gran ventaja es que somos pocos hospitales, pocos actores de la salud, ¿sí? Y estamos en un lugar estratégico, que es la entrada de la Patagonia y la salida de la provincia. Es decir, de acá a 600 kilómetros está nuestro referente recién. Por lo tanto, nosotros tenemos una capacidad y un potencial de desarrollo, que eso, ¿sabés quiénes lo vieron? Los que hicieron el hospital, que fueron Lejarraga y Las Pior. 400 camas tiene el hospital. Sí. Espectacular. Iba a ser un polo de salud. Porque estas personas lo que tenían era el concepto de lo que es la salud, un bien social, no es un capital, no es un bien de consumo, es un bien social. Entonces, los números en la salud no tienen que cerrar, no es necesario que cierren, si cierran mejor, pero no es lo principal. Esto es como la salud, ¿viste? Claro. Es como la educación, es una inversión. Exactamente. Y si vos lo ves como un gasto, claro. Y bueno, eso se está agudizando ahora con esta administración. Sí, se pueden revisar los gastos que podemos achicar, que son excesos o esas cosas, pero hay cosas que no se puede ajustar. El otro día leí una nota tuya y yo creo que hábilmente le tiraste un mensaje al intendente porque dijiste, a mí me preocuparía que mi hospital público no funcione. Sí. Textualmente dije, si fuera intendente estaría preocupado. Estaría preocupado, dijiste, sí.
¿Tuviste la posibilidad de hablar con Guy, de acercarte, No. de tener un diálogo y contarle cómo está el hospital? No. Y lo que quiero decir es nobleza obliga. Guy fue el primer intendente que visitó el hospital después de 20 años. Bueno. Ningún intendente, no sé si se animó o no quiso, y fuera del periodo electoral. Porque ese también es... Claro, no lo hizo para ganar votos, digamos. Eso también lo vale, hizo... porque habitualmente Sí. cuando vienen las elecciones aparecen los senadores, los diputados, todos. No hemos tenido la oportunidad todavía. Nosotros, el problema que hay en el hospital es muy serio. Entonces, queremos tratar de sumar y no esta cosa de que porque lo decís vos estás en contra. Nosotros creemos que las asociaciones de profesionales tienen que trabajar codo a codo con la dirección, no estar en contra. Obviamente, esto es como la oposición y el oficialismo. Lo que estés mal, yo te lo voy a marcar y vamos a tratar de ver cómo lo solucionamos. En este sentido, la dirección viajó a La Plata, vino el director provincial de regiones sanitarias y vino la directora de hospitales y con esta última tuvimos una reunión muy interesante. ¿Sí? Muy interesante, yo digo por qué, porque me parece que es una de las pocas funcionarias que ha venido acá o que nosotros hemos conocido que sale bastante del escritorio. Es una mujer que está formada en guardia, es terapista, digamos, la llevamos a ver la famosa guardia de contingencia, y cuando entró se quería morir. Entonces ya hay cosas que los que vivimos adentro del hospital, en cuanto vemos a las personas, bueno... se comprometió a muy pocas cosas porque realmente fue sincera en el sentido de que se necesita plata, el presupuesto cerró, trajo concretamente 7 cargos de cirugía y 7 cargos de clínica médica, o sea, hechos concretos. Se entrevistó con toda la gente de clínica y de la guardia y lo que se comprometió es a trabajar juntos. Punto. Nada más. En función de esto nosotros hicimos 2 asambleas y lo que vamos a hacer ahora es una serie de rondas citando a intendentes, legisladores, porque me parece que no se tiene dimensión del problema que puede existir. De hecho ya existe un problema serio. Esto no lo soluciona la universidad. Ni lo soluciona la buena voluntad, ni la vocación, ni el que trabajaste, que el Estado te pagó y vos tenés que trabajar gratis, todas esas cosas que uno escucha, que realmente son de una mediocridad terrible, porque yo quisiera escucharlo y que podamos debatirlo con altura. Claro. Si tenemos que tener un nivel de comunicación elevado para solucionar esto. Si porque lo decís vos va a estar mal y porque lo digo yo va a estar bien, esto no tiene solución. Es decir, yo siempre digo, nosotros... Desde la asociación tratamos de tener el diálogo con todos. Si vos sos, vamos a poner un ejemplo, si yo soy del PRO y vos sos ¿cómo se llama? Kirchnerista, y yo hay cosas que sé que no voy a hablar si me quiero poner de acuerdo con vos. Claro. ¿No? Pero las cosas que son comunes, como por ejemplo la salud, hechos concretos de salud, desde lo ideológico sé que no nos vamos a poner de acuerdo, pero hechos concretos, mirá, necesitamos que los médicos y las enfermeras y los administrativos tengan un lugar para descansar. Eso vamos a trabajar entre todos. Entonces, me parece que hay que aterrizar el debate. Nosotros estamos muy acostumbrados, esta es una opinión personal, a enseguida a ideologizar. Hasta me salió. Sí. A ideologizar y lo cotidiano se nos va de la mano. Porque está muy bien, estamos de acuerdo, hablá de lo que quieras. Pero yo te tengo que atender a vos hoy, te tengo que acompañar en tu proceso de salud o enfermedad, te tengo que asistir, te tengo que acompañar. Y vos te tenés que sentir que te estoy atendiendo. Cuando yo estoy atendiendo a una persona y tengo que estar corriéndome porque tengo la gotera, pensando que no tengo la secretaria que no me trajo la historia clínica, viendo a ver que después hasta a la 1 me tengo que ir a trabajar a mi consultorio, digamos. Esto es mala calidad de atención. ¿No? Pongámosle el nombre que tiene que tener. Yo sería feliz trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en mi hospital. Entonces, estas son las cosas que hay que cambiar y que falta decisión política para cambiar. ¿Y crees que teniendo una reunión con un legislador, como eso, pueden ser un primer paso para que entiendan estas cosas? Mira, yo creo que esto es sembrar en el desierto, te diría.
si vos no tenés la esperanza que esto se puede llegar a cambiar, sí. Y ya me quedo, es más, me dedico a lo privado que me va mejor. Pero me parece que es eso, y la otra cosa que me parece que muy fuertemente tenemos que hacer es mantener visible el conflicto, visibilizar, y nuestro aliado son los pacientes. Cuando uno los convoca, están. Lo que pasa que al estar tan naturalizado esto, se hace difícil, y los médicos somos muy particulares. Y los médicos, esto como ¿viste cuando estás en el bar y somos todos técnicos de la selección? Ahora cuando tenés que ir a la cancha y poner la cara, y es difícil todavía hay mucho concepto de médico de viejos pensamientos hegemónicos, de modelos hegemónicos, digamos, ¿no? Pero bueno, de a poco se va. No hay que perder la esperanza. Siempre hay que golpear la puerta, alguien te la va a abrir. Bueno, Pablo, esperemos que la próxima vez que te convoquemos para charlar, por lo menos ya estemos un paso adelante en solucionarlo. Sí, a mí me parece que hay que seguir trabajando. Te agradezco que me hayas invitado. Y fundamentalmente el capital que tiene la salud son las personas, somos las personas, tanto el paciente como quienes asistimos. Y si no nos cuidamos entre nosotros, esto está claro que nadie nos va a cuidar. Entonces tenemos que caminar juntos para que esto se pueda resolver. Pablo Crauliano, muchas gracias por haber pasado por Decime la Verdad. Pollo,